Muy buenos días y bienvenidos a todos los que estaban presentes. Y les agradecemos su asistencia y atención el día de hoy para el webinar que hemos preparado con el tema Panorama Actual de las APP en Latinoamérica. El día de hoy nos acompañan los expertos Diego Álvarez, Luis Ortiz y Carlos Ortega. Y el webinar será moderado por Lorena Cecín. Lorena es abogada costarricense, licenciada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Es una destacada profesional legal en la firma internacional Dentons, con experiencia en resolución de disputas, litigios y derecho público en el sector de construcción. Como les dije anteriormente, les damos la más cordial bienvenida desde la Asociación Latinoamericana de Derecho Construcción. Y sin más, le doy la palabra a Lorena para que pueda iniciar este webinar del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Les damos la bienvenida a este webinar y me gustaría tener el honor de introducirles a este panel tan espectacular. Tenemos a don Luis Ortiz, que es socio de BLP en la oficina de San José y dirige las prácticas de Derecho Público, Contratación Administrativa y Regulación Económica a nivel regional. Es expresidente de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación, profesor de la Universidad Escuela Libre de Derecho en Costa Rica y ha sido reconocido por el directorio Legal Who's Who Legal como uno de los 4 expertos más reconocidos en Derecho Administrativo de América Central y por el directorio Chambers and Partners como abogado recomendado en las áreas de Derecho Público, Telecomunicaciones e Infraestructura. También tenemos a Carlos Ortega, que es ingeniero civil colombiano, con un máster en Engineer Management, un MBA y un diploma en MIT en negociación. Ha trabajado como gerente de proyectos en grandes proyectos de ingeniería y construcción en América Latina y Australia, y desde hace 15 años trabaja como perito técnico y financiero, así como mediador en disputas en proyectos de infraestructura, oil and gas y energía. Carlos fue también parte del Comité de Infraestructura en América Latina del World Economic Forum, que sirvió como asesor en la creación del programa APP en el gobierno Macri en Argentina. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Diego Álvarez, que es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana de México y cuenta con una maestría en Derecho de la Energía y Recursos Naturales por la Universidad Queen Mary de Londres. Es asociado senior en las firmas Ramos Ripple y Schuster y cuenta con 12 años de experiencia en proyectos de energía e infraestructura. Dentro de su práctica, ha apoyado a gobiernos estatales y entidades privadas en la estructuración, formalización y ejecución de diversas asociaciones público-privadas y fue parte del equipo redactor de la legislación en dicha materia en el estado de Jalisco, en México. Para comentarles que la presentación se va a estar grabando para que luego la puedan consultar en YouTube y que la dinámica de este webinar va a consistir en 3 preguntas que se van a ir contestando de manera individual, tanto por don Luis, Carlos y Diego, y luego 2 preguntas más para cada uno de los expositores, en donde uno de los expositores va a estar realizando la contestación primeramente y luego los otros 2 van a estar aportando. Si tienen alguna consulta o comentario, los instamos a que lo pongan en el chat y los voy a estar leyendo para poder hacer las preguntas al fin. Entonces, sin más, le doy la palabra a Luis, que es nuestro primer expositor, y ya les va a proyectar la presentación. Muchas gracias, Lorena, y muchísimas gracias a ALDEC. Aprovecho para felicitarlos por estar organizando recurrentemente este tipo de actividades sobre temas novedosos que por lo menos en Costa Rica son tremendamente necesarios justamente por el desconocimiento que se tiene y los mitos que giran alrededor de temas como los comités de resolución de disputas o las APPs. Y bueno, le agradezco al resto de mi panel que en virtud de que soy el más joven me han considerado y entonces me han dado la oportunidad de iniciar. Gracias a la juventud. Con un tema que para mí es esencial cuando hablamos de APPs y es de qué estamos hablando cuando hablamos de contratos de APPs y qué ventajas presentan, porque los apasionados de estos temas, como somos nosotros 3,
seguimos hablando de esto. Y es que en Costa Rica, por lo menos, y sé que en otros países también, tenemos experiencias tétricas de mitos urbanos que se generan alrededor del concepto de las APPs. Hace algunos años, una concesión de obra con servicio público de una carretera de peaje fue rescindida por el gobierno costarricense a OAS, la empresa brasileña, y a partir de ahí se generó una discriminación, diría yo, en donde hablar de concesión era prácticamente una mala palabra en Costa Rica. Y sin embargo, los políticos de turno promovían las APPs y la gente y los periodistas aplaudían de pie esa promoción de las APPs sin darse cuenta de que estaban hablando de lo mismo. Entonces, en paralelo se criticaba la figura de la concesión de obra pública, que era lo peor del mundo, que prácticamente era el diablo en persona, y a la par se vanagloriaban las APPs. Entonces, para empezar este tema, siempre es importante tener muy claro el concepto. Lorena, por favor, pasamos la presentación. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, una más, por favor, es que cuando hablamos de asociaciones público-privadas, APPs o PPPs o contratos de participación público-privada, estamos hablando de un concepto paraguas. Es un género que engloba todo tipo de contratos, cualquier técnica de desarrollo y financiación pública y privada de proyectos públicos que implique una importante financiación de ambos sectores, tanto en la realización de una obra como también en su financiamiento. Existen diversas denominaciones y quizás de ahí proviene la torre de Babel que nos hemos inventado, porque se le llama Private Finance Initiatives en Gran Bretaña, que es la génesis de las APPs, Public-Private Partnerships en la Unión Europea, India, Sudáfrica, Canadá y Australia, partenarias public-privé en Canadá, contrats de cooperación public-privé en Francia, parcerías público-privadas en Portugal, Brasil y Angola, contratos de colaboración público-privada en España, participación público-privada en Argentina y asociaciones público-privadas en varios países de Latinoamérica como Chile, México, Perú, Colombia y Costa Rica. Entonces, cada vez que escuchemos cualquiera de estos conceptos, vamos a estar hablando básicamente de lo mismo. Adelante, Lorena. Y entonces, para no robarme mucho tiempo, este cuadro siempre me ayuda mucho para explicarlo. Y debo decir que este cuadro lo generé no a partir de mis conocimientos jurídicos, sino del conocimiento transmitido por ingenieros y economistas, que en realidad es parte de la particularidad que tienen las APPs. Son un tema técnico, financiero, que los abogados le damos forma. Entonces, en comparación, las APPs con el modelo convencional, vemos aquí que en las APPs se contratan servicios y resultados, mientras que en el modelo convencional, el Estado, las administraciones contratan únicamente la construcción de una cosa, se compra una obra pública. En las APPs, la administración pública le transfiere riesgos al sector privado, mientras que en el modelo convencional, la administración retiene la mayoría o todos los riesgos. En las APPs, el contrato va a implicar todas las fases del proyecto. Y esto es quizás, con esto respondo a la segunda pregunta, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, el gran beneficio que tienen los APPs es que logran alinear los intereses del sector privado con el sector público, porque alinean intereses del concesionario o del gestor con el éxito a largo plazo del proyecto. Mientras que en el modelo convencional se contrata a una empresa el diseño, se contrata a otra persona la construcción, se contrata a otra empresa la gestión o la operación, y entonces no existe un alineamiento de intereses del privado con el adecuado funcionamiento del proyecto durante todo su ciclo de vida. Y aquí comienzan los problemas. A una empresa constructora le interesa construir la obra, dejarla lo mejor que se pueda, pero no le interesa si después de eso funciona bien o no funciona bien. Si va a tener defectos de funcionamiento o no va a tener defectos de funcionamiento, porque una vez que entregó su obra y le devolvieron su garantía de cumplimiento, se olvida del proyecto.
Igual sucede con quien diseñó el proyecto o quien va a operar y manejar el proyecto. En cambio, en las APPs hay un gestor privado que sigue todo el ciclo de vida. Por supuesto que puede subcontratar a terceros, pero él, al final de cuentas, es el responsable durante todo ese ciclo del proyecto. Entonces, en las APPs, ese colaborador es el responsable de llevar todo el proyecto adelante y asegurar su funcionamiento adecuado. Porque, y aquí es donde se alinean perfectamente los intereses, su retorno va a depender de los niveles de servicio que brinde la APP. Si la APP no está funcionando, no está alcanzando niveles de servicio, pues entonces el gestor privado de ese proyecto debería sufrir en su retorno y por supuesto sus socios y accionistas. Finalmente, en el modelo convencional, la empresa privada es un mero proveedor que va a enfocar sus esfuerzos únicamente en la fase para la que ha sido contratada. Y entonces asume una porción muy baja y acotada de riesgo del proyecto. Incluso aquí, si nos ponemos a hilar más delgado con los diferentes contratos de construcción que existen, pues algunos prácticamente no asumen ningún riesgo, otros si son a suma alzada, pues asumen más riesgos, pero al final de cuentas, en el modelo convencional donde se separa una obra o un servicio público en todas estas fases, los riesgos están muy acotados y el riesgo del privado llega hasta ahí. Finalmente, la otra característica que hay que tener en cuenta de una APP para poder discriminarla o reconocerla cuando exista es que el colaborador va a ser un accionista, necesariamente aporta equity del proyecto y solo realiza el rendimiento esperado de su inversión, como les decía anteriormente, en el tanto el proyecto sea exitoso en tiempos, costos y calidad de servicio. Con esto, Lorena, doy a grandes rasgos por lo menos características que hay que tener en cuenta para poder reconocerlo y contesto de una vez tu primera pregunta de cuáles son los beneficios. Hay muchos, pero el mayor beneficio comparado al modelo convencional es que hay una alineación de intereses. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Ahora daremos la palabra a Diego para que por favor nos explique. Un momento. El rol Creo que del Estado en las APPs y ya te voy a poner su presentación. ¿Cómo, perdón? Es que perdí ahí un poco la pregunta. El rol del Estado en las APPs, ¿cuáles son los aspectos que se pueden destacar como más valiosos del marco normativo de las APPs en el éxito del sistema en su jurisdicción? Porque, bueno, perdón, creí que podíamos comentar muy brevemente sobre la pregunta personal, pero está bien. Entonces, nada más haría un comentario sobre lo que nos dice Luis y si quieres para esa pregunta, porque creí que iba a ser un poco así la dinámica y tenemos tiempo. Ok, Pero bueno, antes que nada, pues, los agradecimientos a Lorena, a Silvia, en general al DEC por la invitación y a Luis y Carlos, mis coexpositores, por supuesto. Muchas gracias por invitarme y compartir podio virtual conmigo. De la pregunta de Luis, antes de pasar a la mía, me pareció una excelente presentación. Creo que resume de forma excelente lo que es y las ventajas que tiene. Me encantó que dijo, hay muchos mitos urbanos que hay que superar. Entonces yo añadiría otro que es que constituyen una privatización, ¿no? Hay un mito urbano de que una APP es privatizar un servicio público y además es hacer que ese servicio público solo beneficie a los entes privados, ¿no? A las transnacionales. Bueno, eso no es así. La realidad es que son un esquema muy flexible en el que el Estado mantiene una participación y control muy fuerte, ¿no? Y dependiendo del nivel de responsabilidades y riesgos que se distribuyen, que como dice Luis, es uno de los elementos esenciales, ¿no? Que los hace más modernos a otros mecanismos de colaboración público-privada anteriores, bueno, dependiendo de ese nivel de distribución de riesgo, puede parecerse más o menos a una privatización, pero en inicio, la mayoría de la regulación, al mantener este control tan importante del Estado que puede estar supervisando, evaluando, tomando de regreso el servicio cuando no cumple con los estándares requeridos,
pues definitivamente no es una privatización, ¿no? Y de las ventajas también añadiría, además de esta esencial, que es la mejor distribución del riesgo, es la facilitación de financiamiento para el sector público, ¿no? El poder tener estos contratos en el que la infraestructura, el financiamiento va a ser responsabilidad del privado, le da al Estado mayor flexibilidad, ¿no? La legislación se ha ido adecuando para que eso se clasifique de forma especial, no necesariamente como deuda pública, sino como gasto corriente. Eso tiene muchas ventajas contables y legales. Y bueno, así pueden generar más recursos que van a producir utilidades posteriores que van a permitir el repago del proyecto y le permite al Estado relocalizar recursos de forma más inmediata para otras prioridades, como pueden ser tal vez programas sociales, o digamos otras prioridades. Ahora, sobre la pregunta que tengo dos, la primera que yo tenía identificada eran aspectos valiosos para el éxito en la jurisdicción, ¿no? Ahí no sé, ahí tenía una diapositiva que te mandé de último momento, no sé si la tengas. Yo creo que lo Sí. podemos reducir Eh, a tres cosas, ¿no? Obviamente, con el ánimo de ser breve y muy conciso, creo que yo lo puedo reducir a tres características que tienen que ser para ser exitosos. Entonces, correcta planeación es la primera. La planeación es esencial para las APPs, que se realicen los estudios necesarios para determinar su viabilidad. ¿Y qué van a traer todos estos estudios? Bueno, van a definir desde antes cuál va a ser las funciones y responsabilidades de los entes públicos y privados, cuál va a ser la distribución de riesgos, cuál es la distribución de riesgos correcta, aquella que le brinda a la parte en mejores condiciones de atender un riesgo, esa responsabilidad, ¿no? Eh, por ejemplo, riesgos derivados de cambios políticos deben mantenerse en el Estado normalmente, que es el que cuenta con la mejor capacidad para hacerles frente, al contrario del privado. Y probablemente riesgos técnicos o económicos deben mantenerse con el privado. Obviamente se tienen que hacer estudios muy específicos y así se hacen para cada proyecto, pero ese es el principio, ¿no? Si tenemos una correcta distribución de riesgos, vamos a tener los incentivos correctos para cada una de las partes para que el proyecto realmente funcione. Entonces no esté habiendo un abuso de ninguna de las dos partes y se logren los mejores beneficios para el usuario final, ¿no? Que al final es quien está recibiendo el servicio o la infraestructura que se presta a través de la APP. También que haya persistencia y consistencia con un sistema integral de inversión. Esto tal vez puede ser un poco más complicado, pero tiene que ver con que los proyectos que se realicen se hagan en un momento oportuno, sigan una verdadera razón técnica económica detrás, no sean ni un capricho gubernamental, ni un capricho de los entes privados, que sean congruentes con lo que se ha venido haciendo en el territorio donde se implementan, con proyectos pasados, con proyectos futuros. Eso también es muy importante. Creo que esa es una de las cosas difíciles de alinear intereses, pero hay lineamientos y mecanismos para medir esto. Y sobre todo, que se haga una comparación si realmente ofrecen más beneficios de los mecanismos tradicionales de proveer infraestructura o contratación, ¿no? Porque a pesar de que son muy benéficas, es cierto que no son para todo, ¿no? Hay ciertas contrataciones gubernamentales que funcionan mejor con mecanismos tradicionales, entonces también se tiene que hacer esta comparación y análisis de si es más o no conveniente que estos, porque pueden ser un poco más caras en ocasiones. Entonces, dejémoslo por ahí, pues otro factor. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Que la evaluación de los proyectos sea apropiada, ¿no? Imparcial, objetiva, con criterios bien definidos. Más adelante en la conferencia vamos a ver que, al menos en México, y bueno, y sé que en otros países de Latinoamérica, solo no sé exactamente en cuáles, se permite la presentación de propuestas no solicitadas. Esto es, privados acuden con los entes públicos sin que el ente público haya realizado una convocatoria y le proponen un proyecto. Eh, si, si ven que es realmente pertinente, se decide entonces tomar el proyecto, ya consultarlo y ahí viene una evaluación y esta evaluación suele traer un beneficio para quien fue el proponente, que además asumió el costo de los estudios. Entonces,
algunos críticos del sistema dicen que eso genera una disparidad, que entonces la evaluación no es clara. Entonces, bueno, es muy importante que haya alineamientos estrictos para que la evaluación no permita, o la evaluación de los proyectos y sobre todo la adjudicación, no permita abusos. Yo creo que es fácil de superar, ¿no? Es una cuestión, la legislación está bien equipada para esto, la práctica internacional es simplemente que haya transparencia en los procesos y que esté plasmado en la regulación aplicable. Y el último factor de éxito, en resumen, creo, es el seguimiento. También ha habido algunos proyectos que se adjudican y se dejan a su merced. Los críticos de estas figuras dicen que un área de oportunidad, al menos en México, es el control de calidad del servicio que se está prestando, pero mientras se tengan con las medidas correctas de esto, pues no hay problema, porque hay muchos mecanismos en los que, además de que si está bien hecho el contrato, la entidad privada a cargo va a estar resintiendo económicamente si no presta un buen servicio o no dio algo de calidad. Bueno, además de eso, hay mecanismos de supervisión, de revisión, de penalización adicional y en su caso de corrección o rescate. Se permite que el ente público tome de regreso la infraestructura o el servicio debido a incumplimientos en la calidad del servicio. Y ahí dejaría esta respuesta. Muchas gracias, Diego, por hablarnos de las características que deberían reunir los proyectos de APP para ser exitosos. Ahora, bueno, si alguno de los demás expositores tiene un comentario al respecto de esta pregunta y lo desea hacer, si no, seguiríamos la modalidad y entraría la pregunta de Carlos. ¿Me avisa? Sí, perfecto. Por mi lado, Ve- si me ayudas con la presentación, yo creo que continuando un poquito con la misma dinámica de lo que decía Diego, y es hablar un poquito del rol del Estado, sobre todo cuáles las agencias gubernamentales qué hacen en la estructuración y la implementación de las APPs. Creo que está muy ligado también con lo que dice Luis de la demonización de las APPs, en lo cual concuerdo 100% con lo que dicen. Al final de cuentas, pues la entidad gubernamental sigue marcando las reglas del proyecto, sigue siendo el dueño del proyecto y por ende eso no es una privatización, es simplemente que, pues, yo creo que hay que decirlo, el gobierno no tiene por qué saber de todo y entonces no tiene por qué saber de transporte, de carreteras, de férreo, de infraestructura deportiva, de cárceles, porque es que las APP se abren a muchísimas cosas, no es solo, por ejemplo, uno tiene pensado, es una carretera o un aeropuerto, no necesariamente, o sea, hay infraestructura deportiva, un estadio deportivo, y entonces, pues el gobierno no tiene plata, nuestros gobiernos lamentablemente, pues no somos países millonarios como hay por ejemplo, la península arábica y de todo, donde el dinero les sobra para construir cosas. Acá hay que escoger, y como bien decía Diego, cuando hay que escoger entre un programa social y un tema de salud pública, por ejemplo, o construir un estadio, pues empieza a primar la salud pública, con toda la razón, además. Entonces, en ese sentido, lo que se vincula es a los privados, a que sea el privado el que ponga los fondos, haga usufructo de ese bien, de ese activo, pero para bien de la comunidad, para bien del Estado. Entonces, por más de que hace usufructo de un estadio, por dar un ejemplo, de todas maneras es la comunidad, es el pueblo el que lo utiliza, es el que recibe el beneficio. A cambio, pues por supuesto, de esa construcción de un beneficio económico. Entonces ahí es donde entra el rol del Estado, que es un poquitico lo que nuestra estimada moderadora me ha puesto a mí a charlar. Y yo creo que lo primero que hay que dividir, y entrando en ese tema, es el tema de las APPs de iniciativa pública y de iniciativa privada. Y yo creo que eso es la otra cosa. De Entonces, iniciativa, de iniciativa pública, en la pregunta 5, por favor. Y la de iniciativa pública y de iniciativa privada. Yo creo que lo primero que hay que hacer es mostrar la diferencia. Y es, las APPs pueden ser por iniciativa pública, es decir, el público del gobierno determina una necesidad y sobre esa necesidad entonces saca un proyecto a licitación y en esa licitación participan varias personas para tomar ese proyecto, ¿cierto? En iniciativa privada,
lo que hace es que el privado encuentra una necesidad, encuentra un negocio, hay que decirlo, pues porque si no fuera negocio, pues nadie lo haría, y entonces le propone al gobierno que pueden, por ejemplo, tomar algo, la siguiente diapositiva, por favor. Em, Gracias. Y entonces toma la posibilidad de entrar a tomar ese bien y le propone al gobierno un negocio. Le propone al gobierno y le dice, yo le construyo X a cambio de 20, 25, 30 años de usufructo de ese bien. De una carretera, puede ser de un tren, de un puerto, de un aeropuerto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esa es una parte muy importante de la diferencia entre las dos, porque la iniciativa pues privada, pública, viene de una planeación estratégica, viene de un tema gubernamental, viene un tema de priorización, viene de muchos temas de estrategia pública, de estrategia de Estado. La iniciativa privada es porque se ve una necesidad que no está dentro de esa priorización, pero que de todas maneras puede ser interesante para el gobierno, uno, pero también puede ser interesante para el privado. Entonces yo creo que es una diferenciación que hay que hacer también y nuevamente, pues no es una, hay que volverlo a decir varias veces, no es una privatización, simplemente es, oye, déjeme tener ese estadio durante tantos años, yo voy a construir y hacer un estadio muchísimo más moderno, grande, etcétera, etcétera, pero a cambio, pues yo recibo entonces un beneficio de eso, pues en contraprestación de la inversión que estoy haciendo. Y ahí Diego hablaba de un tema de los riesgos. Y entonces yo pues continúo con el tema de los riesgos y es uno de los grandes problemas que está teniendo hoy en día las APPs, pues es la mala asignación de riesgos. Yo creo que lo que Diego decía está muy claro y es, y lo mismo decía Luis, la correcta asignación de riesgos es clave para que una APP funcione. Yo he visto, y voy a poner unos ejemplos de lo que no se debe hacer, y es, por ejemplo, ha habido casos en Perú, en Colombia, donde se hace una asignación donde todos los riesgos se le pasan al contratista, y ahí pongo riesgo predial, riesgo ambiental y riesgo social, por ejemplo, que son unos riesgos que son complicados de manejar. Doy un ejemplo. Si yo estoy haciendo una gestión predial y necesito en una carretera sacar a ciertas personas, sacar entre comillas, comprarle los predios a ciertas personas, uno como privado, lo único que puede hacer es hacer una gestión de la compra predial. Pero si al final de cuentas, por una razón, sea la que sea, porque la finca tradicional o la casa tradicional de las últimas 22 generaciones de alguien, pues no se quiere ir, yo como privado no tengo la función y no tengo la forma de sacarlo. O sea, no tengo la función. Eso solo lo puede ejercer el público, el gobierno, con la fuerza pública, con juicios, con sentencias, con una orden judicial, con mil otras cosas. Entonces, eso tiene que ser un riesgo compartido siempre. Lo mismo, pues el riesgo ambiental. Ya voy a poner un ejemplo del tema ambiental. Y es, por ejemplo, el tema de las licencias ambientales. Normalmente, en los gobiernos, quien saca las licencias ambientales o quien concede las licencias ambientales es diferente a quien ejecuta el proyecto de APP. Y entonces, en ese momento, básicamente, no se hace una gestión previa, sino se saca a la luz el tema y el contratista o el concesionario entra a hacer la gestión ambiental encontrándose pues por todo un marco regulatorio que la otra entidad, la entidad ejecutora o licitadora, pues nunca tuvo en cuenta. Entonces se ha presentado a lo largo de América Latina bastantes problemas y bastantes demoras por temas prediales y ambientales, y en este caso le agrego el tema social. Entonces les doy un ejemplo, en Colombia hay un tema donde se tiene que hacer unas consultas populares y decir, por ejemplo, socializar el tema de la concesión, de la obra que se va a hacer, hay que contarlo, por ejemplo, en una larga carretera de 500 kilómetros, pues entonces se tiene que hablar con las diferentes poblaciones por donde va a pasar la carretera, explicarles qué se va a hacer, pero obviamente, pues lo que estamos encontrando es que hay siempre ¿cómo lo pongo de una manera no grave? Y es como abuso de parte de la población, donde apenas ven que pueden recibir un beneficio, inmediatamente entonces salen a poner problemas para poder tratar de recibir un beneficio como comunidad. Entonces, donde, ay, pero si nos tienen que hacer un colegio, nos tienen que hacer entonces unos puentes peatonales en tal sitio, nos tienen que hacer el concesionario. Y eso también es un tema que vamos a hablar más tarde, el tema de las disputas, pero que está generando muchos arbitrajes alrededor de las concesiones y es el tema de estos riesgos imprevistos. Hubo otro caso donde, por ejemplo, se hizo fue una intención de decir,
pues de ahora en adelante no van a haber cambios y entonces vamos a eliminar la cláusula de cambios de los proyectos. Y entonces se pensó que por incluir eso en un contrato, simplemente pues los proyectos no iban a tener cambios. Y pues yo como ingeniero, yo dicto en varias universidades temas de gerencia de proyectos y lo que primero les digo a todos mis alumnos es lo siguiente: no existe un proyecto de ingeniería sin cambios, no existe. Todos los proyectos de ingeniería tienen cambios. El tema es cómo se gestione el cambio y eso parte desde el contrato. ¿Cómo está previsto manejar los cambios en el contrato? Cuando uno elimina una cláusula de cambio del contrato, no quiere decir que eliminó los cambios del proyecto. Lo que hizo fue no regular algo que naturalmente va a pasar y que por supuesto pues se va a ir a arbitraje, se va a ir a disputas y va a tener problemas el proyecto y va a paralizar en muchos sentidos el proyecto. Entonces yo pongo un poquitico el tema de este tema de los riesgos, que me parece muy importante, y sobre todo la correcta asignación de riesgos. El riesgo, como bien decía, hay que asignarlo a quien mejor lo puede gestionar. Entonces, les doy un ejemplo. Muchas veces la gente piensa, y esto es un punto muy importante dentro de las APPs, la gente piensa que una APP es un proyecto de construcción. No lo es. La APP es un proyecto financiero con una pequeña parte de construcción al principio. Entonces, muchas veces en Colombia, en Perú, en Chile, los primeros fracasos que hubo en las APPs fue porque inmediatamente saltaron todas las constructoras a licitar y todas las constructoras a tratar de cubrir los proyectos. Y entonces eso lo que ocurrió básicamente es que acá lo que se necesita es un equity, un peso financiero muy alto para poder construir muy rápidamente y tratar de sacar un beneficio durante 20, 30 años. Las empresas de construcción no están hechas para eso, no tienen un equity fuerte. Eso lo tienen los bancos, lo tienen los fondos de pensiones, lo tienen las financieras que hoy en día se han especializado en eso. Y entonces muchas, por ejemplo, los españoles entraron a cubrir mucho ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque los españoles, por ejemplo, los grandes dragados, FCC, Ferrovial, etcétera, tenían de su lado una financiera. Lo mismo pasó con las empresas brasileñas. Entonces, sí tenían el equity a través de un fondo de inversión. Entonces, de esa manera podía funcionar. Cuando las concesiones, y esto pues lo digo en términos de lecciones aprendidas, cuando los constructores lideran las concesiones, lo que ocurre es que al no tener ese dinero, no tener esa caja, no tener ese fondo de capital, lo que hacen es empezar a dilatar la concesión, dilatar la ejecución de las obras para esperar que sean esos, por ejemplo, en la carretera, los peajes, el ingreso, el que pague por las obras. Entonces, una carretera que normalmente se podría construir en 4 o 5 años, pues termina 14, 15, 20 años construyéndose porque se espera tratar de demorar el ingreso para demorar en la construcción para tratar de que sea el ingreso mismo el que lo pague. En un proyecto financiero funciona completamente diferente y lo que se hace es que una financiación lo que espera es financiar y meter lo más rápido posible toda la inversión para que se llegue al nivel de servicio más alto con el tránsito de vehículos, en este caso una carretera más alto, lo más rápido posible, que permita que el ingreso y el valor de retorno del ingreso sea lo más rápido posible y el mayor posible. Entonces, digamos, los dos esquemas son muy diferentes. Y yo siempre sería un pico, pues daría la recomendación de que cuando las licitaciones están lideradas por empresas constructoras, hay un problema y no se está entendiendo el esquema y eso generalmente no termina bien. Y lo digo yo como constructor, digamos, yo soy ingeniero y trabajo en eso, pero desde ese punto, ese es un poquito de las lecciones aprendidas que se han encontrado. Siempre tiene que ir un fondo financiero, siempre tiene que ir un banco, un fondo de pensiones, alguien que tenga ese capital de la mano, que sea capaz de invertir rápidamente. Y por último, el tema de lo que está ocurriendo hoy en día, y es un tema que ha debatido muchísimo entre abogados e ingenieros, y es el miedo de los funcionarios a las investigaciones. Y esto no solo ocurre, pues digamos, en concesiones, ocurre en cualquier proyecto, pero se está aplicando mucho en tema concesión por lo que son, pues, proyectos tan largos. Y entonces el tema de que existen muchas disputas porque simplemente un funcionario tiene que tomar una decisión al respecto, sabe que la decisión que tiene que tomar es A o B, pero no se atreve a firmarlo, porque si lo firma, pues va a ser investigado por la Procuraduría, por la Fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, al final, se ha vuelto esto, pues las concesiones se han vuelto una gran piscina de disputas en muchos sentidos. Yo sé que de las disputas vamos a hablar ahorita más tarde, pero quería introducir un poquitico el tema
porque sí es un punto clave, es un punto que se ha vuelto complicado en las concesiones y es un punto, yo creo que natural. Y es la otra pregunta que vamos a responder más adelante es, uno, ¿cómo se previenen esas disputas? Y cuando no se pueden prevenir, ¿cómo las resolvemos? Entonces yo creo que pues tal vez hasta aquí dejaría sobre esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Ahora entraremos a la segunda fase, que serían estas preguntas más amplias, en donde les estaría dando la palabra a cada uno de ustedes para que los demás puedan comentar. Entonces, bueno, la primera pregunta sería para Luis, que sería, ¿cuáles son los sectores que más atraen inversiones en APP y qué particularidades presentan los sectores no tradicionales en su jurisdicción? Gracias, Lorena. Me viene muy bien esa pregunta de la mano de dos temas que quería resaltar, sobre todo para los ticos que nos escuchan y nos ven de lo que acaba de decir Carlos. Bueno, en general, los sectores que más atraen en APP son carreteras, proyectos de energía, que son normalmente los más grandes, o aeropuertos o puertos. Estos son, digamos, cuando hablamos de APP, cuando nos imaginamos una APP, nos la imaginamos así. Sin embargo, yo quiero resaltar algo que dijo Carlos, y es que una APP, primero, dos cosas. Uno, que una APP no es un contrato de construcción, y segundo, que las APPs no solamente sirven para ese tipo de proyectos tan grandes. En Costa Rica estamos perdiendo una gran oportunidad a nivel municipal porque las municipalidades tienen bastante apertura en su normativa, en su código municipal, incluso pueden constituir sociedades públicas de economía mixta y están perdiendo la oportunidad. Hasta el día de hoy, ya más de 15 años de tener esa posibilidad, ninguna municipalidad ha hecho una sociedad pública de economía mixta que podríamos, digamos, clasificarla como una APP, ni ha hecho una concesión, ni se ha aprovechado de los tipos privados que establece nuestra Ley General de Contratación Pública para hacer obras que quizás no son el gran puerto, el gran aeropuerto, pero que sí son un estadio municipal o un polideportivo o un botadero de basura que tanto necesitamos. Nada de eso se ha aprovechado. Entonces, a la segunda pregunta, te digo, ¿qué particularidades presentan los sectores no tradicionales en su jurisdicción? Esto le digo yo a todos los clientes nuevos que vienen con alguna intención de invertir en obras o servicios públicos. Mi respuesta es que la particularidad que presentan es que es un mercado absolutamente virgen, con miles de necesidades, porque en Costa Rica tenemos miles de necesidades de infraestructura y servicios públicos y todavía más a nivel municipal, y entonces está absolutamente virgen. Que tenemos los instrumentos legales para echar a andar estos procesos de APP, los tenemos, pero políticamente no se toma una decisión, básicamente por desconocimiento y temor, que también lo mencionaba Diego y el mismo Carlos. Los funcionarios prefieren estar en su zona de confort, no estudiar nuevas fórmulas, como pueden ser todos los tipos de APPs que nuestra legislación, que es bastante buena, siempre la defiendo, porque nos da muchas posibilidades, les ofrece, y prefieren quedarse en su zona de confort contratando, haciendo contratos de obra pública o contratos de suministros o contratos de servicios. Y con eso poco se puede avanzar en materia de infraestructura de sectores no tradicionales que tienen un enorme potencial, como bien lo mencionó Carlos. Muchas gracias. Sobre esta misma pregunta, abro el espacio para Diego para que dé sus aportes y comentarios. Yo no añadiría mucho. O sea, efectivamente en México, bueno, diría que además del transporte, en infraestructura de transporte, que es donde definitivamente tenemos más APPs, también en la última década hubo un boom importante en infraestructura de salud, muchos hospitales en esta figura. Ha habido unos exitosos, otros que no se han completado por distintas razones, son lo que decimos a veces, no una correcta planeación, una correcta asignación de riesgo,
pero los que han funcionado muy bien y han permitido a zonas que tenían bajos niveles de atención en el sector salud que subiera bastante, ¿no? Son bastante modernos, entonces creo que es algo positivo. Eh, y diría esto de aprovechar las oportunidades que hay, ¿no? Que es tan variado. Acá los municipios y los estados han hecho un esfuerzo importante por reactivar las APPs porque en la última administración ha habido un poco de aversión al involucramiento privado en la prestación de servicios públicos a nivel federal, pero los estados y los municipios han buscado la manera de seguir atrayendo estos proyectos, han reformado sus leyes y hemos visto nosotros implementación exitosa, por ejemplo, de proyectos de alumbrado público a nivel municipal, de tratamiento de residuos, de tratamiento de agua. Hay una planta desalinizadora muy importante en el norte del país, que es una APP que está funcionando con éxito. Y hablando de qué tanto se pueden adoptar, perdón, en el sector de educación también, ahí se ha habido un par de casos de éxito muy interesantes por acá, que también voy a hablar un poco al final. Y hasta en turismo, en Mazatlán, una ciudad costera muy turística, se acaba de abrir un acuario muy importante, tuvo algunos retrasos, pero bueno, ahorita está siendo un éxito, es una obra impresionante, el 70% lo dieron del financiamiento, lo dieron privados, el 30% la Secretaría de Turismo, y está funcionando muy bien, ¿no? Entonces, nada más como diciendo estos sectores no tradicionales que ya se han implementado, ya tenemos casos de éxito y solo es cuestión que se exploren. Es lo único que añadiría. Muchas gracias. Carlos. Sí, yo de mi lado, pues tal vez volvería un poquitico al concepto que les mencioné de que el Estado no tiene por qué saber todo, no tiene por qué saberlo y planear para todo. O sea, el Estado tiene tantas cosas que hacer, muy difícil realmente poder abarcar todo. Y ahí es donde entra el tema de las iniciativas privadas. En este momento, muchas veces se ha encontrado que cuando se abre la normativa a este tema de iniciativa privada, los privados se encuentran muchas veces temas donde el gobierno no lo ha pensado. El tema, les doy el ejemplo y lo ponía, el tema de los polideportivos y de los estadios, que lo mencionaba también Luis. Ese es un tema donde pues claramente no es una prioridad. O sea, si yo tengo que tener una carretera que esté llevando entre un sitio A y un sitio B, que es prioritario para el movimiento de carga del país, pues eso por supuesto, un puerto o un aeropuerto, pues va a estar por encima pues de un estadio deportivo, por ejemplo. Pero pues para el privado sí puede ser muy interesante, pues porque ve el usufructo para hacer conciertos, para hacer otro tipo de cosas. Entonces ahí es donde se vuelve esa dualidad de la iniciativa pública con una planeación estratégica del Estado de largo plazo versus la iniciativa privada, donde se ve un negocio interesante contra un beneficio, pues puede ser, yo creo que es un tema muy importante, es un tema que vale la pena realmente evaluar de cómo, sobre todo normativamente, cómo se hace funcionar para realmente expandir esos sectores que no se queden, como bien decía Luis, en carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera, sino que realmente se expanda a muchísimos más temas donde el privado puede aportar no solo el dinero, sino el conocimiento. Entonces, un ejemplo, en este momento, uno de los principales estadios de Colombia, el estadio de Bogotá, el Campín, en este momento lo acaban de tomar en concesión una firma que fue la firma que construyó el Bernabéu en Madrid. Por supuesto, pues el Estado, claramente esa firma va a tener muchísimo más conocimiento de eso que lo que va a tener el Estado construyendo un estadio o haciendo una licitación para la construcción de un estadio. Entonces ahí es donde realmente ese conocimiento pues se expande y es como abrir la mente a nuevos expertos, a nuevos empresas, a nuevos conocimientos que realmente pueden llevar esto y la infraestructura del país y los beneficios asociados para el pueblo de la infraestructura del país, pues a otro nivel superior al de simplemente pues carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, que es lo tradicional. Tal vez ahí lo dejaría. Muchas gracias. Ahora le estaría dirigiendo la pregunta a Diego, que sería, ¿cuáles son los aspectos que se pueden destacar como más valiosos del marco normativo de las APPs en el éxito del sistema en su jurisdicción? Estás en mute, Diego. A ver, creo que eso no lo puse en diapositiva. Yo creo que acá hubo un esfuerzo muy importante por modernizar la legislación, pero hace ya más de una década, en 2012 y luego una reforma en 2016, pero
hubo un esfuerzo muy importante de escuchar a entidades que proveían financiamiento, a las entidades públicas y a expertos a nivel internacional para hacer nuestra ley actual, federal. Y eso fue muy, muy valioso. Y dentro de lo que se recopiló ahí, que fue muy valioso, fue el modernizar esta posibilidad de la iniciativa privada, de las propuestas no solicitadas, el poner muy claro el sistema de planeación, los estudios que se requieren, ¿no? Para asegurar la viabilidad y sobre todo que se incluyen disposiciones importantes para la bancabilidad de los proyectos. Eso también es algo muy importante que tiene que estar a nivel regulatorio para ser un factor de éxito, que se entienda qué es lo que se requiere para poder financiar este tipo de proyectos, porque al final se va a necesitar financiamiento privado. Y es como dice Carlos, es realmente un proyecto financiero, ¿no? Con un componente importante de construcción, pero al final el andamiaje importante es que la inversión inicial se pague en el largo plazo. Entonces, para que las entidades que tienen esa capacidad, que son instituciones financieras, nacionales, internacionales, banca de desarrollo, todas requieren ciertas cosas en común que deben estar reflejadas en la ley. Y yo diría que las más importantes es flexibilidad suficiente para afectar los derechos de cobro que se van a tener, ¿no? Entonces, flexibilizar de colocarlos en un fideicomiso, de dejarlos apropiadamente afectados para asegurar la recepción del flujo, que todo este tipo de cosas a veces da miedo, ¿no? En Latinoamérica los gobiernos dan mucho miedo. ¿Cómo voy a prometer? ¿Cómo voy a permitir que lo que paga el usuario? Bueno, se puede, hay mecanismos, hay experiencias tradicionales que lo permiten y es importante reflejarlo porque cuando las leyes ponen trabas ahí, lo que sucede es que tenemos una ley que parece ser moderna, pero no se ejecuta ningún proyecto y es porque no permite la bancabilidad, ¿no? Es algo claro. Y el segundo punto es las garantías. Tiene que haber también garantías para, para quien está proveyendo el financiamiento. Y ahora, esto no quiere decir que si fracasa, como decimos, va a terminar pagando el usuario aunque no hay servicio, o va a terminar pagando eh, el ente público. No, no es así, ¿no? Eso también va a estar en la asignación de riesgos y también hay muchos elementos para ir viendo cómo se va usando el capital para reducir las pérdidas. Entonces, es simplemente esa apertura para colocar los mecanismos suficientes y aceptables conforme a las prácticas internacionales para la bancabilidad del proyecto. Eso es algo que se hizo a nivel federal. En nuestro caso, se han detenido un poco los proyectos por esta animadversión de la administración federal, pero se han reactivado a nivel municipal y local cuando toman esto y lo incorporan en su legislación local. Entonces, creo que eso ha sido un factor muy, muy importante. Y creo que hasta ahí dejaría mi respuesta para que nos pudiera complementar los demás expositores. Muchas gracias, Diego. Le doy la palabra a Carlos. Sí, yo quisiera, te puedo pasar una diapositiva que tenía antes que no pasé, que yo creo que es muy acorde, Hortica, la de los países, las que tienen la banderita, Ujú. y es el tema yo creo que ese marco normativo del que hablaba Diego, yo creo que es muy clave el tema la correcta organización de las entidades públicas para este fin. Y hay diferentes maneras de hacerlo, y yo ponía 3 ejemplos de Colombia, Perú y lo que se trató de hacer en Argentina, y ya les explico un poquitico qué tratamos de hacer allá. Y en Colombia, por ejemplo, te espero la diapositiva. Bueno, En Colombia, pues, existe lo que se llama la FDN y existe lo que se llama la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, y que es adjunta al Ministerio de Transporte, y por el otro lado existe eso, mil gracias. Y existe el Fondo Nacional de Desarrollo, Fondo de Desarrollo Nacional, perdón, la FDN. Entonces, la ANI,
funciona como la entidad ejecutora, la entidad licitadora, estructuradora, la que prepara los proyectos y los saca y después los controla. Y por el otro lado está el banco, que es un banco de desarrollo, que es el que maneja la plata, el dinero relacionado con esas concesiones. Muchas veces pasa, y eso hay que decirlo también, que creo que no lo hemos mencionado y es un punto muy importante, no todas las concesiones o no todas las APPs son 100% autopagadas. Existen APPs donde el gobierno tiene que poner un dinero aparte del beneficio que se está recibiendo. Les doy un ejemplo. No todas las carreteras tienen la misma cantidad de vehículos que están pasando. Entonces hay carreteras muy rentables, hay otras que no lo son, pero igual hay que desarrollarlas para tratar de volverlas porque son estratégicas para el país. Entonces hay carreteras donde el gobierno no tiene que poner dinero porque los peajes mismos pagan la concesión, carreteras donde el gobierno tiene que poner un dinero adicional porque el modelo financiero no da para que los peajes paguen el 100% de la inversión que se busca hacer. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, en este caso, el Fondo de Desarrollo entra en Colombia, entra a suplir esa necesidad, entra a ser el financiador de esa parte que tiene que cubrir el gobierno, que es una parte muy importante. No quiere decir eso, que el gobierno tenga que poner plata, no quiere decir que es corrupción, no quiere decir que está mal estructurado, quiere decir que simplemente hay un modelo financiero donde hay unos ingresos esperados, como lo decía Diego, para recuperar una inversión realizada. Si esos ingresos esperados en ese tiempo máximo de 10, 20, 30 años, que depende del país, no da para recuperar esa inversión, pero esa inversión a nivel gobierno se ve como estratégica, pues obviamente entonces no se puede poner, simplemente no, pues el gobierno tiene que poner un dinero adicional para poder pagar esa inversión que se busca. Entonces en Colombia funciona de esa manera. La siguiente, porfa. En Perú existe la anterior. Te saltaste creo que una. Entonces la anterior, perdón, que es la de Perú. Discúlpame que las puse en desorden. La de Perú, las comenté en desorden. La de Perú, por ejemplo, existe Proinversión, y Proinversión lo que hace es ellos se encargan de todo. Ellos se encargan de atraer la inversión, ellos se encargan de todo. En Colombia tiene un problema que es que como la ANI, la Agencia de Infraestructura, es adjunta al Ministerio de Transporte, pues pasó un poquito con lo que decía Luis, y es que se circunscribió a carreteras, trenes, puertos y aeropuertos, porque son temas transporte. El resto de cosas pues quedaron un poquitico huérfanas, porque ahora la FDN está empezando a tomar ese tema huérfanos o las entidades regionales también, como decía Luis, para empezar a tomar el tema de cárceles, de eventos deportivos, el tema de muchas otras cosas que están ocurriendo en temas de inversión de APP. En Perú todo se centralizó dentro de una entidad que se llama Proinversión. Entonces Proinversión hace todo y eso es muy positivo en ese sentido. Tiene el inconveniente de que pues no hay accountability porque ellos solo licitan, entregan y de ahí en adelante se encarga alguien más de la ejecución del proyecto. Entonces no hay una especie de continuidad y eso pues evita un poquitico lo que llamamos ownership and accountability, que es que se sienta que pues yo estoy licitando bien porque si no yo me estoy pegando un tiro en un pie. Y por último, y ya con eso acabo mi comentario un poquito largo, el tema de lo que se trató de hacer en Argentina. En Argentina, yo fui parte del Comité de Infraestructura del World Economic Forum que asesoró al gobierno Macri para tratar de crear esto mismo en Argentina. Y entonces una de las primeras cosas que se encontraba era el cambio regulatorio, o sea, se tenía que haber un cambio regulatorio que permitiera hacer todo eso, un cambio financiero que permitiera, por ejemplo, a los fondos de pensiones entrar a ser parte del sistema y a los bancos ser parte del sistema, y un cambio también de mercado de capitales donde uno pudiera poner bonos en la bolsa y que esos bonos pudieran pues comprarlos la gente, etcétera, etcétera, para ayudar también a cofinanciar las obras. Eso no existía y eso se trató de implementar. Lastimosamente, pues siempre se esperaba que el gobierno Macri continuara, lo cual no continuó. Y eso quedó más o menos a la mitad, pero se creó lo que se llama este Banco de Inversión y Comercio Exterior, que es el BICE, que ese BICE lo que era una especie de mezcla entre Proinversión, ANI, y se tomaban diferentes buenas prácticas de los diferentes países para tratar de armar un banco que tuviera tanto el dinero como la capacidad técnica de ejecución. Yo creo que eso tal vez sería, pues dentro de ese marco regulatorio, pues yo quería poner unos ejemplos de países de qué ha funcionado y qué no ha funcionado para efectos pues de lo que se está buscando pues y se pretende hacer en Costa Rica. Muchas gracias, Carlos. Le doy la palabra a Luis sobre la pregunta que estamos discutiendo, cuáles son los aspectos que se pueden destacar como más valiosos del marco normativo de las APPs en el éxito del sistema en su jurisdicción. Bueno,
lamentablemente yo no puedo decir que tenemos éxito en nuestra jurisdicción, desde que tenemos solamente una concesión de autopista de peaje, 2 aeropuertos y un puerto realmente, y el otro puerto ahí está terminando su concesión. Entonces yo quisiera poder decir, bueno, la legislación en su ejecución ha sido exitosa. La legislación propiamente, si la encapsulamos solamente en eso, siempre me ha parecido suficiente y bastante buena. Nuestra Ley General de Concesión de Obra Pública es copia del modelo chileno, básicamente. Pues por supuesto, como toda obra humana es mejorable, pero funciona bastante bien. Luego, las otras normas, la Ley General de Contratación Pública tiene lo que nosotros llamamos tipos abiertos, que permite a través de reglamentos crear nuevas formas de APPs. Entonces, marco normativo no necesitamos, aunque han pululado en los últimos años varias propuestas de una ley de APPs que parte de la misma confusión de que como si no tuviéramos regulado ya APPs, las tenemos reguladas, solamente que en normas dispersas. Ahora, ¿cómo podemos llegar al éxito? Más bien te cambio la pregunta, Lorena. ¿Cómo podemos llegar al éxito en Costa Rica? Número 1, hay que educar, educar y educar. Y por eso los felicito nuevamente por hacer este tipo de actividades que son tan necesarias y tan escasas, porque hay que educar a los funcionarios públicos, hay que educar a la gente y hay que educar a la prensa que critica sin saber. Eso es lo primero. Adoctrinar sobre este tema, educarlos. Segundo, hay que fortalecer no solo el Consejo Nacional de Concesiones, que siempre que hablamos de APPs nos enfocamos en reorganizar el Consejo Nacional de Concesiones, dotarlo de mayor presupuesto. Sí, pero no nos olvidemos que tenemos 84 municipalidades también. Cada una tiene un potencial enorme para poder hacer APPs. En Costa Rica está dividido las carreteras, por ejemplo, en carreteras nacionales y carreteras municipales. Así es que perfectamente una municipalidad podría echar a andar un proyecto de una carretera de peaje o varias carreteras de peaje conectadas entre sí, o de botaderos de basura, o de estadios, o de villas olímpicas. En fin, es incalculable los proyectos que tiene. Entonces, no solo enfocarnos en el Consejo Nacional de Concesiones, que es el que está encargado de esos sectores tradicionales, puertos, aeropuertos y demás, sino ver las grandes posibilidades y grandes retos que tienen otras administraciones públicas, como por ejemplo las municipalidades. Y cuarto, un reto importante es educar a los políticos, pero también, además de educarlos, ponerles coto cuando critican y cuando toman decisiones, cuando están en el poder, contrarias a las APPs. Y con esto me refiero a que cada 4 años, con visiones cortoplacistas, por supuesto, hoy seguimos discutiendo de si la Ruta 27 debió haberse puesto en funcionamiento porque era un proyecto de don Óscar Arias Sánchez, del Partido Liberación Nacional, y entonces a partir de ahí todos los otros partidos políticos que han quedado en el gobierno critican el proyecto, no por un proyecto de APP, no por temas técnicos, no por temas financieros ni jurídicos, sino simple y sencillamente porque el gobierno que viene quiere decir todo lo malo que hizo el otro. Entonces, cuarta y última es no solo educarlos, sino también ponerles coto quienes sabemos sobre estos temas. Bueno, yo quisiera saber si tengo alguna experiencia con este tema, pero sentirnos responsables como un deber cívico de ponerles coto y de opinar y de llevar a la opinión pública hacia criterios técnicos y no políticos ¿cómo se diría? Diabolicen una figura que es tan importante. Eso sería, Lorena. Muchas gracias. Ahora pasaría a hacerle la pregunta a Carlos sobre qué mecanismos de solución de controversias es el más utilizado en las APPs y qué tipo de desafíos y problemática presenta esta materia en su jurisdicción. Se admite el arbitraje. Mil gracias. Te agradezco si me ayudes con la presentación. Eso, gracias.
Pues a ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es diferenciar entre el tema prevención de disputas y el tema resolución de disputas. Y yo creo que eso es, de ahí parte precisamente todo. Yo creo que en este momento mucho se ha enfocado en nuestros países sobre el tema de resolución de disputas, pero cada vez más a nivel mundial todo está tendiendo hacia la prevención. Y uno de los ejemplos pues son lo que se llaman los dispute boards o juntas de resolución de disputas. Entonces los dispute boards cada vez están adquiriendo más temas, no solo en el mundo, sino en América Latina. Perú es un gran ejemplo de eso. Perú ya lo implementó en ley, que todos los proyectos públicos tienen que tener un dispute board. Entonces, aquí hay también un tema que dentro de la educación que decía Luis, vale la pena tratar, y es mucha gente dice, es que esos dispute boards no sirven para nada y lo que hacen es gastarle plata a un proyecto. Nosotros estuvimos la semana pasada en una conferencia en Perú donde se supo que en un proyecto que terminó de la ARCC, de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el costo del dispute board costó el 0.01% del valor del proyecto y redujo una cosa así como 180 disputas que se manejaron a través del dispute board y que no fueron a arbitraje y que se resolvieron tempranamente. Entonces, esto también, el DRBF, que es la sociedad mundial que lleva como los estándares de los dispute boards, también tiene estadísticas donde dice que realmente el beneficio y la reducción en la resolución de disputas en las, por decirlo coloquialmente, en las peleas ya como tal, se reduce mucho. Y yo lo digo de la siguiente manera y pongo un ejemplo. Y es cuando hay una disputa en un proyecto de construcción, la diferencia entre las partes normalmente es así de grande. Y en la medida en la que se empiezan a mandar cartas y a negarse cosas, pues la disputa va ampliando, va ampliando, va ampliando, va ampliando, hasta que llega un momento donde, claro, se fueron a arbitraje y en ese momento, como se dice, the gloves come off, entran los abogados y eso es una pelea con todo hay que en una disputa. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo no llegamos a esto? Y el dispute board lo que busca es atacarla cuando estamos así. Y es cuando tenemos algo en lo que no estamos de acuerdo, pues tenemos un tercero o unos terceros, que las dispute boards son o una persona o tres personas comúnmente, que nos digan y actúen como, entre comillas, y lo digo, los abogados me van a matar con lo que voy a decir, pero como medio jueces al respecto, que puedan tratar de decir técnicamente, normalmente están los dispute boards convocados por abogados y también por ingenieros. Entonces, de esa manera, normalmente son dos ingenieros y un abogado, por ejemplo. Entonces, es decir, ¿cómo se resuelve eso? ¿Y qué se puede decidir cuando la disputa o la diferencia está así? No cuando ya hay un problemón donde ya ni se pueden hablar y se están botando pues, los platos de la cocina, ¿sí me entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, todo comenzó por el DRB, que es un Dispute Review Board, que ese Dispute Review Board lo que hacía en alguna época es revisar y daba una opinión informal. Nosotros creemos que tal, 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 tal. Pero el problema es que se encontró con esas opiniones, es que cuando no eran aplicables, o sea, no eran obligatorias, no eran de obligatorio cumplimiento, pues la gente podía decir, pues a mí no me gusta lo que dijo el dispute board y pues no lo voy a cumplir. Y de todas maneras voy a seguir igual y nos vamos a arbitraje. Entonces no estaba resolviendo mucho, digamos, el tema era interesante porque si había alguien tercero imparcial un grupo imparcial que opinaba sobre el tema, pero no llegaba suficientemente lejos. Entonces se creó el Dispute Adjudication Board, o sea, se modificó, donde el Dispute Adjudication Board a lo que llegaba es a adjudicar, literalmente, y tenía un carácter vinculante. Entonces lo que se decía, hay carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento. Claro, se pueden reservar el derecho de todas maneras a llevarlo al arbitraje, pero pues por supuesto si se llega a un arbitraje donde hubo un dispute board que ya falló sobre el tema y sobre todo un dispute board que está continuamente, y eso ya voy a hablarlo un poquitico en el proyecto, pues entonces pues ya se tiene, dice uno, pues porque los árbitros tienden a no fallar en contra de lo que ya falló el dispute board, porque el dispute board ya estaba ahí, estaba en el proyecto, era parte del proyecto. Y ahí entra, y hago ese paréntesis, un dispute board bien aplicado, por ejemplo, en mi país, tropicalizaron el tema de los dispute boards en algo que se llama la amigable composición y es totalmente, o sea, completamente mal aplicado y completamente no es vinculante, no son de todos los proyectos, no son de todo del proyecto desde un principio. Entonces, lo que dice el DRBF que se debe hacer en la Sociedad Mundial de Dispute Boards, lo que dice es que, primero que todo, los árbitros, perdón, los adjudicadores se deben seleccionar los miembros del Dispute Board desde el principio del proyecto. Y entonces, en ese momento,
pues si yo estoy de contraparte de Diego, pues en ese momento somos mejores amigos, vamos a hacer un proyecto juntos, estamos todos felices, entonces todos nos ponemos de acuerdo en quiénes van a ser esos adjudicadores de una manera relativamente fácil. En un arbitraje es complicado. En un arbitraje hay recusaciones, en un arbitraje ya están peleando, entonces hay inconvenientes, hay problemas, entonces es más difícil. Y entonces esto cuando se implementa y los dispute boards son parte de todo el proyecto, pues viven como parte del proyecto y entienden lo que pasó y entienden el contexto de por qué se llegó a A o a B o a C. Y por eso pues tienen una facilidad de ayudar entonces a dar una opinión que permita dirimir y decidir ciertas cosas. Por ejemplo, esto lo debe pagar A o lo debe pagar B. Esto es considerado una falta de al contrato o no lo es. Todo eso lo puede dirimir entonces, y eso mueve a lo que se llama el DAAB, que ya le agregan la palabra avoidance. Y entonces ya lo que hace el dispute board es prevención. Eso en temas de la prevención. Ya en la resolución están los arbitrajes, en temas de los arbitrajes, que es lo más común en las APPs. Casi todas tienen temas de arbitrajes y obviamente pues los peritajes, yo soy perito de infraestructura, los peritajes se vuelven una parte clave dentro de los arbitrajes, porque pues es la versión técnica del qué ocurrió y quién tuvo la culpa y cuánto le debe qué a quién. Entonces ahí se vuelve muy importante y los arbitrajes pues ya es un tema de resolutivo, como ya lo comenté, no preventivo. Y por último, pues por supuesto está el litigio ordinario, pero el litigio ordinario yo solo no voy a comentar mucho, no soy abogado, creo que no me corresponde, pero lo que sí voy a decir es que, por ejemplo, en Colombia hay muchas entidades que usan el tema de la ineficiencia del Estado para tratar de obtener un poquitico de, yo lo puse ahí como leverage o peso dentro de una negociación. Por ejemplo, acá un litigio ordinario puede llegar a demorarse 10 o 15 años. Entonces, en ese caso, no pactan cláusula arbitral, y eso es algo que lo digo a manera de consejo de algo para no hacer, y es que no pactan cláusula arbitral para poder tener ese peso de decir, ok, pues si me quiere demandar, demándeme, pero esto se le va a demorar 15 años en justicia ordinaria, pues es problema suyo, usted verá. Y entonces, en ese caso, la gran mayoría de contratistas, en vez de tener algo metido 15 años en un proceso judicial, pues entonces toman decisiones contrarias a lo que tomarían decisiones normalmente, contrarias al beneficio del proyecto, pero simplemente pues el Estado utiliza esa ineficiencia para obtener beneficios. Entonces, ahí yo creo que es una parte muy importante que hay que tener en cuenta también, no solo de aprender de qué se debe hacer, sino de qué no se debe hacer o qué cosas tenemos que tener en cuenta. Y ahí pararía. Muchas gracias. Ahora le daría la palabra a Luis sobre esta pregunta de qué mecanismos de solución de controversias es el más utilizado en las APPs y qué tipo de desafíos y problemáticas presenta esta materia en su jurisdicción y si se admite el arbitraje. Sí, bueno, la primera parte de la pregunta la ha contestado muy bien Carlos, a pesar de no ser abogado, lo ha contestado perfecto. Tienes un 102, Carlos, lo has contestado perfecto. Ahora me toca a mí tropicalizarlo. ¿Qué ocurre en Costa Rica? Lamentablemente, nuevamente, lamentablemente, en Costa Rica, el Estado, las administraciones públicas en general tienen otro tabú, otro lastre más ideológico que otra cosa, que es no aceptar el arbitraje. Entonces, en los proyectos de APP, la cláusula típica de arbitraje que se ha establecido es podrá. Las partes podrán. Y por supuesto que cuando surge el conflicto, el Estado no puede. El Estado no puede porque no quiere. Al final de cuentas, y excusas jurídicas hay muchísimas. Y entonces, ¿a dónde se terminan dirimiendo los conflictos? En la vía de la jurisdicción contenciosa administrativa. Procesos judiciales muy complejos para los cuales la jurisdicción contenciosa administrativa quizá no esté preparada, no por sus jueces, no por la especialización de sus jueces, porque como ustedes saben, uno de los grandes temas de conflicto normalmente aquí son temas de construcción o temas de financiamiento, y esos son temas muy, muy especializados, que dirimiría muchísimo mejor, resolvería muchísimo mejor árbitros que están muy especializados en ese sector. Entonces, debo decir que en general no somos ávidos al arbitraje en asociaciones público-privadas, sino que los conflictos se terminan en la jurisdicción contenciosa administrativa en el 95% de los casos. Hay un caso de éxito en el que se acudió a arbitraje, incluso ese arbitraje no llegó a dictarse un laudo, sino que se llegó a un acuerdo conciliatorio y se dictó un laudo conciliatorio.
Y ha habido algunos otros arbitrajes pequeños, por ejemplo, en Puerto Caldera, que conozco, pero en general 95% de las disputas van al contencioso. Hace un año entró a regir la Ley General de Contratación Pública, que no es una ley que aplica supletoriamente a la Ley General de Concesión de Obra Pública, pero yo tengo esperanza de que la interpretemos de manera finalista. ¿Y qué es la importancia de esa reforma? Bueno, que estableció que en licitaciones mayores, es decir, licitaciones públicas de un cierto monto, donde entrarían cualquier proyecto de APP, es obligatorio prever un centro de resolución de disputas, un dispute board, y que lo que determine ese dispute board es obligatorio, con todas las discusiones doctrinarias que ustedes conocen sobre si es obligatorio contractualmente o hay alguna forma de ejecutarlo y demás, pero está establecido en la Ley General de Contratación Pública y yo esperaría que podamos hacer una interpretación finalista y ampliativa para aplicarla también a los proyectos de APPs. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con las decisiones de ese CRC si los proyectos y los contratos de APP siguen sin tener una cláusula escalonada de arbitraje? ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué pasa si el CRC le da la razón a la administración o le da la razón al privado? Bueno, ¿a dónde vamos a tener que ejecutarlo? Vamos a tener que ir a ejecutarlo a la vía contenciosa administrativa. Entonces va a ser un círculo vicioso, ¿verdad? Definitivamente tenemos que hacer un esfuerzo porque el arbitraje sea como en Perú o como entiendo que es en Colombia, también la regla y no la excepción. Muchas gracias. Ahora le daría la palabra sobre esta misma pregunta a Diego. Bueno, yo muy brevemente, nada más para terminar de complementar, diría que en México sí se admite el arbitraje, está en la legislación federal, también en la mayoría de las legislaciones locales se admite, entonces ese es el mecanismo más utilizado, que es algo muy positivo, pero, siempre tenemos un pero, hay algunos puntos a mejorar. En México hay una serie de antecedentes sobre lo que le llaman la arbitrabilidad de la rescisión administrativa o de ciertos actos de autoridad, y con el avance de la jurisprudencia hemos ido superando un poco estos topes, pero a veces regresamos y aún existe. Entonces, en la legislación federal de APPs, si bien todavía dice que se puede pactar el arbitraje, se indica aún que la revocación de concesiones y actos de autoridad en general no podrán ser sujetos de arbitraje. Entonces, digamos que eso puede dificultar ciertas disputas, pero hay ciertos precedentes que nos ayudan mucho, como el actuar de entidades públicas en el marco de un contrato APP no es un acto de autoridad, ¿no? Entonces, muchas veces se puede superar ese punto, pero bueno, lo que recomiendan los estudiosos del derecho es que haya una reforma a la ley en ese sentido. Yo creo que eventualmente vamos para allá. El arbitraje se está recibiendo de buena forma en México. Es una jurisdicción que creo y coinciden los optimistas que en general ha sido amigable con el arbitraje. Entonces, creo que vamos a ir superando estos pequeños puntos, pero actualmente se utiliza bastante bien. Y sobre los dispute boards, creo que es una gran idea. Yo también creo que realmente es mucho más conveniente que un arbitraje. Entonces ya no ahondaría más en lo que dijeron Carlos y Luis. Es una herramienta muy útil. Es falso que sea más caro, ¿no? Se implica un gasto en todo el proyecto porque se establece desde el inicio, pero la función de acompañamiento, prevención de disputas, resolución de disputas es mucho más valiosa. En México se ha implementado en un proyecto muy grande. Hay algunos practicantes que lo están empujando, que lo estamos empujando, y pues esperemos que se empiece a ver más y más. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ahora le daría la palabra a don Luis para comentar que, bueno, si bien ya hemos hablado de los conflictos que se pueden dar, tal vez un poco más práctico, pero ¿qué tipo de conflictos se suelen dar en los contratos de APP durante toda su vigencia y cuáles son las causas que generan la renegociación de estos contratos? Gracias, Lorena. Aquí voy a contestar
nuevamente tropicalizado, ¿verdad? Lo que se ha dado en Costa Rica. Definitivamente, diría que son tres causales, quizás en este orden. Tema de tarifas y de equilibrio económico financiero de los contratos. Esto definitivamente ha generado la mayor cantidad de disputas por varios elementos. Primero, porque en Costa Rica se saca una licitación, la oferta se presenta y probablemente se empieza a ejecutar el proyecto de concesión. Diría que así haciendo un promedio, y estoy seguro que Diego y Carlos no me van a creer, pero Lorena sí va a creer. Yo diría que tarda un promedio de 8 o 9 años en iniciar ejecución. ¿Por qué? Porque volvemos al tema político e ideológico. Sale la licitación, tardamos una eternidad en adjudicar la licitación, pero esa licitación es boicoteada, se presentan procesos contenciosos administrativos, procesos constitucionales, les dan curso, se suspende la adjudicación. Luego, cuando ya está adjudicado, vienen otros procesos que alargan el tema, huelgas, y esta ha sido la tónica de todo proyecto de concesión, siendo el que tiene el récord mundial la Ruta 27. La licitación para la Ruta 27 salió en el 2002 y no fue sino, fue en el 2002 y no fue sino hasta el 2011 o 12 que empezó ejecución. Y así les puedo hablar de proyectos de energía, eólicos y demás. Entonces, mientras se presentó la oferta hasta el momento de la ejecución, por supuesto que se dan los supuestos de hechos imprevisibles, fuerza mayor, que hacen que tengamos que volver a la mesa de dibujo y el modelo financiero prácticamente haya que rehacerlo nuevamente. Entonces, más que conflicto, hay que hacer una renegociación de los contratos. Igual sucedió en el caso del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Entonces, diría yo que tema de tarifas y equilibrio económico financiero es el primero. El otro diría que son desavenencias en el proceso constructivo. Nuestro país es un país geológicamente muy activo y entonces, pues en los proyectos de energía, ahora en proyectos de una carretera, se han dado accidentes o se dan accidentes geológicos muy a menudo. Entonces, a pesar de que se hacen todos los estudios que normalmente un parámetro internacional se deberían hacer para descubrir si nos vamos a encontrar con rocas gigantescas que no nos van a dejar meter una tuneladora, o bueno, que una carretera vaya a pasar por medio de una falla, bueno, aún así no se descubre porque Costa Rica toda es una red sismológica. Entonces eso genera otro foco de conflictos. Y el tercero y más preocupante es el que les mencionaba, el tema de que no tenemos una agencia de concesiones o una agencia de asociaciones público-privadas que sea técnica, sino que vive de los vaivenes políticos. Y entonces cada 4 años viene un nuevo gobierno que está en desacuerdo con el proyecto de APP que hizo el gobierno de hace 12 años o de hace 8 años o de hace 4 años y quiere a la brava, como decimos en Costa Rica, modificarlo o peor aún, dejarlo sin efecto. Y esta es historia de cada 4 años. Cada 4 años viene ese gobierno y quiere cambiar las reglas del juego, sin darse cuenta de algo que ustedes dos, Carlos y Diego, mencionaban y yo quería resaltar también. Los proyectos de APP no son un proyecto de construcción, no es un proyecto típico al que estamos acostumbrados, en donde llega una constructora, se financió y salió del proyecto. No, aquí hay detrás fondos de pensiones de Canadá, de Noruega, de cualquier parte del mundo. Y el impacto que puede tener una decisión política de rescindir, de resolver o de cambiar las reglas de un contrato de APP, no solo es en el tema de construcción, sino que debemos educar en que tiene trascendencia a fondos de pensiones que ni siquiera nos imaginamos que existen. Eso sería, Lorena. Gracias. Muchas gracias, Luis. Ahora le daría la palabra a Diego sobre esta misma pregunta. Bueno, yo creo que son temas muy similares, ¿no? También nada más como para terminar de tropicalizar y dar el panorama completo en México. Lo más común
son los mismos. O sea, muchas veces los retrasos, y entonces el tema es bien atribuible a quién asumió el riesgo, quién realmente es la causa, sobrecostos, también es algo muy típico, ¿no? Se hacen, esto también tiene que ver si los estudios no se hicieron correctamente, ¿no? Fueron demasiado optimistas, entonces termina habiendo sobrecostos, pero si realmente hubo cuestiones inesperadas, como por ejemplo los temas geológicos, bueno, entonces atribuible a quién debe asumirlo, eso genera disputas. La falta de obtención de permisos también, a veces influenciada por el tema político, cuando quiere frustrar un proyecto, que también sucede aquí, cada 6 años, ¿no? Al menos no cada 4, pero también sucede, también es algo que nos cuesta superar. eh, es algo muy difícil hacer ver al gobierno en cuestión, pero bueno, creo que también a través de la educación, como también decía Luis, es algo que podemos ir haciendo para superar. Y bueno, finalmente, temas de cambios en ley y temas de otro tipo de obstaculización de hecho que hacen las autoridades o la administración. ¿Qué es lo positivo del marco legal en México? Es que la misma ley federal y las locales permiten la renegociación en ciertos casos. Entonces nos da ya un parámetro de cuándo es posible esta renegociación, sobre todo si hay un cambio en circunstancias económicas generales que exista ya. Este procedimiento es muy benéfico, ¿no? Demuestra que estamos incorporando principios de derecho que permiten restablecer equilibrio contractual. Se usan esos términos, ¿no? Equilibrio contractual. Entonces, creo que eso es algo positivo que esté en la legislación. Es algo que hay que mantener y nos da una salida a estos conflictos comunes para poder llegar a que el contrato sobreviva, ¿no? Porque muchas veces va a ser mucho peor terminarlo. Entonces, esto permite que se modifique, que sobreviva y que se siga logrando el objetivo para el que se firmó de la mejor manera. Y ahí lo dejé. Muchas gracias, Diego. Le doy la palabra a Carlos sobre esta misma pregunta. Pues no me queda mucho por decir, digamos, de lo que han dicho Luis y Diego, solo agregaría dos cositas pequeñas. Una es el tema de la importancia de ver la longitud del proyecto. Estos no son proyectos de 3, 4 años, sino son proyectos de 30 años, y una de las cosas que más cambia son las necesidades del Estado en 30 años. O sea, si ustedes se sientan a mirar qué es lo que ustedes necesitaban o que los que les gustaba hace 30 años o hoy, son dos cosas muy diferentes. Entonces, un ejemplo es un aeropuerto. En un aeropuerto, aeropuerto de Bogotá, el aeropuerto de Lima, muchos aeropuertos alrededor del país. Yo fui, por ejemplo, director de gerencia de proyectos de todo el proyecto de ampliación de la APP del aeropuerto de Bogotá. Entonces, uno de los grandes inconvenientes que se tiene es que, claro, se saca una licitación en el año 2006 y en el 2006 hay unas necesidades para, en ese momento decían 18 millones de pasajeros en el aeropuerto. Lo que pasó por el camino es que ya cuando iban en el 2013 y se estaba construyendo el nuevo aeropuerto, se estaba terminando, ya estaban en 20 millones de personas en el aeropuerto. Entonces, desde ese punto de vista, el cambio en esos casi 10 años, pues fue impresionante entre lo que se esperaba que ocurriera y la necesidad que se esperara que ocurriera en 30 años, que ocurrió muchísimo antes. Entonces, obviamente, pues empiezan a haber unas demandas donde dicen, pues es que usted tiene que hacer un aeropuerto más grande. Sí, pero mi contrato pues no me lo permite porque usted me limitó a 18 millones de pasajeros. Pero hoy en día ya tenemos 20. Sí, pero mi contrato me limita. Y ahí vienen las modificaciones de contrato, las renegociaciones se estaban hablando anteriormente. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante y yo creo que tiene que existir en los contratos, ahí lo digo desde el punto de vista técnico, una capacidad para poder pensar en eso. Si las necesidades cambian, ¿cómo las voy a manejar? Eso se alarga el tiempo de la concesión, se entrega ya un subsidio o una pago del gobierno, y todo eso tiene que estar definido en cómo se va a manejar, y es una de las disputas que yo he visto que se encuentran en los proyectos. Y el otro tema es el tema de escalamientos de los precios. Un tema fue, ejemplos, la pandemia. La pandemia de COVID hizo que los precios del acero se fueran por el cielo. Eso puede ser la pandemia, puede ser el tema de la guerra en Ucrania, puede ser el tema del cierre del canal de Suez, por ejemplo, cuando se ancló el barco y quedó atravesado. Son cosas que pueden llegar a ocurrir que causan escalamientos, pues, o la tasa de cambio, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas hacen que un proyecto varíe porque, claro, en 30 años esas cosas van a variar porque son proyectos largos. Cuando uno está hablando de un año, pues uno puede controlar o asumir ciertos riesgos en tema cambiario, en temas de precios del acero, en premios de precios de
de transferencia mundial, de muchas cosas, los puede uno manejar, pero cuando son 30 años, realmente la incertidumbre es muy grande y ahí también se presentan otros puntos. Y yo sobre un punto que dijo Luis anteriormente, quería hacer una acotación rapidísima, y es el tema normativo. En el tema normativo, uno de los puntos que me parece clave y ojalá se vea como una lección aprendida, y fue uno de los temas más importantes que mataron el tema de las APPs en Argentina, y es la apelabilidad de los laudos. O sea, si un laudo es apelable en el contencioso administrativo, hasta ahí llegó el arbitraje. Se acabó, porque entonces simplemente si a mí no me gusta, me voy al contencioso administrativo, entonces ni para qué fui a arbitraje. Entonces, en Colombia, en Perú, donde hoy en día México, entiendo también igual, no son apelables. Lo que se puede es buscar una anulación del laudo, y ahí nuevamente soy ingeniero, no abogado, y estoy seguro que mis letrados colegas pueden aportar muchísimo al respecto, pero la clave de este tema es que si uno puede ir a apelar un laudo, pues apague y vámonos. Hasta ahí llegó el tema del arbitraje y el tema de la resolución de disputas, porque todo vuelve al contencioso administrativo, que es por supuesto más ineficiente, más largo, etcétera. Entonces yo creo que ese es un punto de lección que hay que aprender, y es que si los laudos pueden llegar a ser buscar anulación por un tema procesal, por temas diferentes, que estoy seguro que pues Diego, Luis y hasta Lorena puede opinar mucho más al respecto, pero lo importante es que no pueden ser apelables en justicia ordinaria, no lo pueden ser. Si lo son, ahí se muere. Y ahí murió, por ejemplo, en Argentina, nunca pudieron cambiar esa ley, y hasta ahí llegó el tema de las APPs básicamente en Argentina. Muchas gracias. Ahora le dirigiría la pregunta a Diego sobre qué condiciones debe ofrecer un país para atraer exitosamente inversiones y financiamiento para proyectos de APP, que veo también en las preguntas que ahí está. Entonces, Diego, te doy la palabra. Perfecto. Soy consciente del tiempo, entonces ya voy a ser lo más conciso posible. ¿Qué condiciones requiere? Primero, yo creo una legislación moderna. ¿Qué significa moderna? Que voltee a ver las prácticas internacionales y las incorpore. Clara, hay que ser concisos. El legislativo le gusta ponerse muy creativo, incluir palabras de más, eso no ayuda. Entonces, el requisito de la legislación que también sea clara y que en sus disposiciones permita bancabilidad y los puntos esenciales que ya dijimos antes, ¿no? Entonces, esto se hace un poco, me refiero a mis respuestas anteriores, que esta legislación asegure los 3 factores de éxito, que son correcta planeación, evaluación y seguimiento. Además de la legislación, que es el primer punto, tiene que haber un Estado de Derecho, ¿no? Y esto se relaciona con otras respuestas que hemos dicho. La ley tiene que respetarse. El gobierno en turno no puede violarla o ejercer mecanismos indebidos de presión. Eso pasa mucho en Latinoamérica y está mal. Es algo que tenemos que combatir todos, ¿no? Desde las urnas, los ciudadanos, desde los tribunales, los abogados, desde ideología, los políticos. Entonces, el Estado de Derecho es algo esencial, porque si no se respetan los acuerdos, pues, ¿cómo puede tener un éxito? ¿Cómo puede tener éxito un proyecto de largo plazo? Y algo que hemos dicho mucho, educar, concientizar. Entonces, la condición sería un gobierno que entienda el mecanismo, una población que entienda el mecanismo, porque así se pueden implementar correctamente, que se hayan superado los mitos y las mentiras al respecto, y entonces que se pueden usar de la mejor manera. Para lograr esa condición, requerimos educar mucho, hacer programas de concientización, incluirlo en nuestros planes de estudio, organizar más eventos como este, organizar estos eventos donde tenga que acudir el Poder Judicial como ciudadanos, exigirlo en las propuestas, ¿no? No es fácil, pero también eso va a ser uno de los principales condiciones que permitiría atraer inversiones, y que lo que refería a la pregunta, ¿no? Es lo que podemos hacer para que empiece a utilizarse, para fomentar las asociaciones público-privadas en Latinoamérica, para atender la pregunta de Natalie. Muchas gracias. Le doy la palabra a Carlos, que, bueno, le agradecería si puede ser breve, ya que estamos sobre el tiempo. Gracias. Sí, un minuto, yo no me demoro más. Yo creo que no vale ahondar más en lo que realmente dijo. Yo creo que todo se centra en una cosa que se llama seguridad jurídica.
Si no hay seguridad jurídica, nada más funciona. Y creo que pues Diego no lo pudo haber dicho mejor. Mientras el gobierno de turno pueda cambiar las cosas, nada va a funcionar y la gente desde afuera no va a querer invertir porque simplemente está tomando un riesgo demasiado alto. Y solo doy un ejemplo muy rápido y es en Colombia, por ejemplo, el presidente trató ahorita por un tema populista de decir que iba a bajar los peajes de todas las concesiones y por supuesto causó un caos en todas las APPs de todo el país, los cuales en este momento están en 200.000 arbitrajes. Entonces, sí, sin duda, creo que todo se centra en las palabras seguridad jurídica. Esa es la clave para que un sistema de APP funcione. Muchas gracias, Carlos. Le doy la palabra a Luis. Ese es el santo grial, nada más que agregar, seguridad jurídica. Muchas gracias. Y ahora, la última pregunta. Nuevamente les agradecería si son puntuales y concisos, ya que no tenemos mucho tiempo, pero se la dirijo a Carlos. ¿Qué le gustaría agregar a usted en este caso acerca de alguna particularidad propia de su país en materia de APP? No, yo creo que en aras del tiempo, pues no voy a agregar mucho porque creo que ya he dicho varios ejemplos de lo que ocurre en mi país y otros que he visto en otros países como Perú y Argentina. Yo creo que nuevamente es resaltar y resumir un poquitico, el tema de la seguridad jurídica es clave y sobre todo el tema de que si del arbitraje se vuelve un punto clave. Si yo como inversionista extranjero las cosas no salen bien, uno siempre piensa en la mejor de las opciones, lo que uno espera siempre que todo salga bien, pero hay que planear pues para el peor de los casos. Si las cosas no salen bien, tengo que poder resolverlo en una corte imparcial y tengo que resolverlo con un grupo imparcial y ahí es donde entra el arbitraje, donde haya buenos árbitros. Costa Rica los tiene árbitros fantásticos, no, los conozco personalmente. Si se pueden resolver esas disputas, la gente está tranquila de decir, yo tengo seguridad jurídica, uno, y dos, si por cualquier razón algo no sale bien, tengo un mecanismo de cómo resolver mis problemas y mis disputas. Mientras esas dos cosas funcionen, yo creo que en mi país, pues por lo menos ha funcionado el tema arbitral, es muy fuerte, funciona muy bien, son billones de dólares los que se manejan en temas de arbitraje y realmente la gente, en términos generales, siempre hay sus excepciones, pues queda relativamente tranquila con los laudos arbitrales y se cree que se hace justicia realmente. Entonces, agregaría solo esas dos cosas para no alargar más el tema. Muchas gracias. Le daría la palabra a Luis. Es una buena pregunta, Lorena, estaba pensando. Yo diría así, para ser muy, muy ejecutivo, que la particularidad que tiene Costa Rica en materia de APPs es que lo tiene todo y lo desperdicia. Eso diría yo que es el resumen ejecutivo. Tenemos una buena legislación, tenemos necesidades enormes de infraestructura y servicios públicos, pero no queremos hacerlo. Eso es todo lo que nos hace falta. Decisión política de querer hacerlo porque tenemos todo para lograrlo. Muchas gracias. Le estaría dando la palabra a Diego. Pues también, ¿no? Coincidiendo, creo que ya hablamos mucho de características específicas, me quedaría con la conclusión general que también se ha desaprovechado el esquema en México para el potencial que tiene, pero que sin embargo tenemos muy buenos ejemplos de éxito, tenemos legislación que puede utilizarse como ejemplo, obviamente se puede mejorar, pero creo que tenemos también con muy buenos ejemplos. Entonces tuvimos un muy fuerte impulso hace un par de décadas, hace una década, se ha retrasado un poco a nivel federal y el nivel local y municipal reaccionó, que creo que también es muy positivo. Entonces, solo agregaría lo mismo. Falta voluntad política, pero vemos que hay las oportunidades. Entonces, esto es un poco una instancia a todo lo que decíamos, a buscar más este tipo de actividades que las fomentan, que las desmitifican, que muestran sus beneficios para que podamos ver esos beneficios todos, ¿no? Entonces, simplemente seguir haciendo nuestra labor en ese sentido y yo creo que vamos a volver a ver un resurgimiento de estos esquemas en los próximos años en la región, poco a poco. eh, y bueno, pues ojalá así sea. Y en unos años que volvamos a tener esta conferencia, hablemos de todos los nuevos proyectos nuevos y los nuevos éxitos, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. Rápidamente les voy a hacer algunas preguntas que están aquí en el chat. Entonces, si quieren, podemos ir preguntando como en el orden. Voy a hacer 3 preguntas. Entonces, una para Luis, una para Diego, una para Carlos.
Entonces, Luis, pregunta Pedro La Casa, en un APP las penalidades por incumplimientos contractuales deben ser multadas en forma directa, cuestión de derecho público administrativo, o primero deben pasar por el mecanismo de resolución de disputas del contrato APP, DAP y luego arbitraje. Leí esa pregunta hace poco en el chat y estaba deseando que me la hicieras. Todo un tema en Costa Rica. De acuerdo con la sala primera, las multas que existen, las multas y cláusulas penales que existen, no porque la ley lo dice, sino porque se incluyeron en el contrato, de manera tal que tienen naturaleza contractual. Bueno, nuestro Tribunal Supremo ha dicho que eso es una potestad de imperio y entonces no es objeto ni de arbitraje, ni podría ser objeto de dispute board, y consecuentemente la impone la administración concedente bajo su potestad de imperio, y lo único que le queda al particular es ir a impugnarla al contencioso administrativo. Totalmente contrario a lo que entiendo, por lo menos en Perú, en Chile, en Colombia no estoy seguro, pero he hecho bastante estudio sobre este tema. Me parece que todo en España se ha determinado que la naturaleza jurídica de una multa es contractual y no es una potestad de imperio. Entonces, bueno, tenemos una gran discusión sobre esto, pero mi criterio jurídico teórico es que debería ser resuelto. Si hay un mecanismo de cláusula escalonada, debería resolverse mediante la cláusula escalonada. Si es primero una negociación directa y luego un CRC y luego un arbitraje, pues pasar por ahí. Pero bajo la jurisprudencia, que no es ley, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en Costa Rica, no se puede hacer nada de eso. Muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta se la estaría dirigiendo a Diego. La hace Jorge Armirola. Buenos días. En el tema de disputas y sin perjuicio de las decisiones de cada gobierno, ¿qué opinión tiene del arbitraje de inversión, que al final es el trámite al que tienen o tendrían derecho las empresas extranjeras para reclamar? Esto porque el trámite arbitral pactado en un contrato de APP, en teoría, cierra la reclamación que tenga cada empresa sobre un tema o temas específicos, y en caso de ir a otro mecanismo, dejaría la puerta abierta a ese arbitraje de inversión como una segunda instancia. Es una pregunta complicada, es un tema aparte, bastante difícil. Habría que analizar muchas cosas. O sea, ¿qué opino? Creo que el arbitraje de inversión, o bueno, la protección internacional de inversiones es algo muy bueno, muy positivo. Yo creo que tendría que resolverse la disputa en el primer arbitraje, ¿no? No tendría por qué un laudo en un arbitraje suponer una violación a un tratado de protección de inversión. Tendríamos que analizar el caso en particular, que tal vez después la entidad condenada no está pagando y entonces que tal vez se pueda argumentar que las cortes, o sea, porque luego tienes que ejecutar, ¿no? Entonces que el proceso de ejecución sea sutil, conforme al tratado de protección de inversión, podría ser, pero tendríamos que analizar el caso particular. Pero, entonces, ¿qué opino? Es un excelente mecanismo. No tendría por qué tener que necesitarse si ya estamos en un arbitraje comercial en primera instancia. Eso tendrá que ser suficiente. Eh, pero bueno, si se cumplen con los requisitos de una violación de tratado, pues que se haga valer, ¿no? Eh, y ya, bueno, si no, nos podemos entrar en una conferencia, ¿no? Muchas gracias. Y Carlos, de las últimas dos preguntas, te doy la palabra sobre añadir lo que gustes, siendo que la tercera pregunta la habíamos contestado previamente en una de las preguntas que también De teníamos. acuerdo. No, solo agregaría sobre el tema de tratado de inversión, que creo que es un punto importante, es simplemente un ejemplo de algo que ocurrió acá que me pareció muy curioso, y es, por ejemplo, una demanda en arbitraje local entre una empresa, un consorcio extranjero, hacia la Agencia Nacional de Infraestructura Específica, y ahí nuevamente pues voy a hablar como ingeniero, no como abogado, por supuesto que no lo soy, pero entonces la demanda simplemente demandaba a la Agencia de Infraestructura por una extralimitación en el alcance, y eso estaba determinado por un tema de la licencia ambiental. O sea, la licencia ambiental y social lo que determinó fue que básicamente, por ejemplo, tenía que hacer 4
variantes en poblaciones, entonces no pasaba por el centro de la población, sino hacían como una variante en la población, y eran 4 contractualmente hablando, pero cuando hicieron esas consultas populares, esas consultas ambientales, se decidió que tenían que hacer 28. Y entonces el contratista llegó y saltó y brincó y dijo, pues yo las hago, pero por supuesto me las pagan. Y el contratista y el riesgo decía, pues es que el riesgo de la licencia ambiental es suyo. Entonces, si la licencia ambiental le dice que las tiene que hacer, pues las tiene que hacer. En el arbitraje local, lo que ocurrió fue que la entidad se defendió simplemente diciendo, pues es que esto es un problema de otra entidad, no mío, entonces no me compete a mí, y se zafó. Y pues básicamente dijo, pues esto no es, se lavó las manos y hasta ahí llegó. En el arbitraje de inversión, ya la demanda es en contra del gobierno como un todo. Entonces, mientras en el arbitraje local se pudo defender la entidad diciendo, pues es que eso lo hizo mi hermano, mi primo, agencia X, que no soy yo, en el arbitraje de inversión no se puede defender de esa manera, porque le tocó simplemente fue contra un gobierno y un cambio normativo generalizado que afectó el balance económico del contrato. Entonces, en ese caso sí pudo llegar a probar eso y a decir, el gobierno como un todo me afectó y me hizo hacer 24 variantes adicionales a las que estaban en mi contrato, por supuesto que tienen un costo X y por supuesto que, claro, las voy a hacer, pero deben ser remunerados al respecto. Entonces yo creo que ahí tal vez de pronto habría un tema jurisdiccional, tal vez sería la palabra, donde los arbitrajes locales pues tienen esa jurisdicción donde tú demandas a la entidad, en el arbitraje de inversión demandas al gobierno por afectarte, entonces ahí puede haber un tema también pues que se pueda tener en cuenta. Muchas gracias, Carlos. Diego, veo que tienes la mano levantada, entonces te doy la palabra. Perdón, solo porque me pareció, por supuesto, relevante mencionar un caso importantísimo, que es el caso Pemex Comisa, donde es también muy largo, pero fue primero un arbitraje comercial, después el laudo, hubo un laudo final, el laudo fue anulado porque se supone que resolvió una cuestión inarbitrable, pero hubo un montón de circunstancias sí que pusieron en duda en qué momento entró en vigor la ley que hacía inarbitrable sobre lo que se decidió. Total, después de muchos años litigando, se terminó ejecutando el laudo en Estados Unidos en contra de Pemex, entonces no fue precisamente un arbitraje de inversión, pero bueno, fue la ejecución de un laudo anulado en otro país. Nada más también como para lo que podemos tomar en cuenta de las bondades del arbitraje internacional y que las partes sean parte de la Convención de Nueva York, ¿no? Nada más quería también poner eso en el panorama de todos y ya. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros su conocimiento, experiencia y, bueno, dar tan buenas respuestas. Y gracias también a todas las personas que se unieron al webinar. Em, de verdad que, bueno, esto es para ustedes y para todos. Y finalmente agradecer a Aldec por organizar este tipo de eventos y convocarnos a todos nosotros a estar aquí y espero que tengan un lindo día. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.